Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Es otro encuentro de Mundo en Clave. Este intento y este esfuerzo por mostrar un escenario internacional diferente o hacer algún aporte diferente. Y aquí estamos, desde Radio Caput, nuestra casa, con la promesa de que van a poder volver a escuchar este mismo programa y verlo también a través de la radio pública y la televisión pública de Marcos Paz. Mañana a las 4 de la tarde van a poder también verlo. En caso de no poder, están los amigos de Oberá en Misiones, que lo pueden hacer a través de la 97.5 de Oberá, RPD Radio, o a través también del canal de televisión a través de YouTube. Y si no pueden ninguna de estas, bueno, les queda un recurso, Pista Urbana, Radio Pista Urbana, donde también van a poder verlo. Como siempre, lo tenemos a Lucas Loza en los controles, juzgando la música que elegimos. Lo tenemos también a Larry Levy. Larry, ¿cómo le va, señor Hugo Gulman? Qué bueno estar aquí, Aquí estamos, sí, siempre celebrando estar acá, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema. Saben que siempre tocamos o un país o una región o un conflicto o algún tema que atraviese a muchos países. Podrían ser las migraciones, podría ser, no sé, la soberanía alimentaria o tantos otros temas. Hoy vamos a abordar un tema, pero antes de que Larry cuente y sintetice con ese editorial preciso que trae cada semana. Gracias por el elogio. Vamos con una música. Elegimos un rap hoy también, para empezar. Vamos con el rap, porque con el rap número da 1. para todo. Y para esto también, Sí, claro, curiosamente claro. Da para esto también. Es que hay una queja en esto, sí, claro, dale, a ver. La naturaleza nunca se apresura desde abajo. Si átomo por átomo ella logra su trabajo. Y si realmente la amas, pues apreciarás el arte cuando encuentras la belleza que está oculta en todas partes. Los árboles son los esfuerzos y la lucha de la tierra para hablar con el cielo que te escucha. En plena tormenta y también hallarás calma si en cada elemento encuentras un pedacito del alma. Crece como un eucalipto el más veloz y es que es de un árbol alcanzando la altura. ¿A qué país vamos, Larry, con esto? Vamos a todos. Demos la vuelta al mundo, ya que estamos con esto, damos la vuelta al mundo y vamos a encontrar motivos para eso. Su fuerza motriz el agua y su secreto la paciencia. Recoge la semilla de experiencia en la derrota, que la creación de 1000 bosques se encuentra en una bellota. Los que están a través de YouTube están viendo que no estamos solos, ¿no? Nos acompaña una persona que conoce mucho del tema y que nos va a contar una cantidad de cosas sumamente interesantes. Van a sorprender algunas, otras son obvias, pero no por obvias no dejamos de tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, y bueno que digas que no estamos solos, porque este es un tema que no hay que estar solo. Si estamos solos, estamos perdidos. Bueno, a ver, cada vez que escuchamos hablar más y más de Agenda Verde, tanto gobiernos como empresarios, medios y en las redes, todos parecen querer cuidar el planeta. Y aunque suena bien, son pocos los que saben en profundidad qué intereses se ponen en juego con el solo hecho de enunciar la cuestión, ¿sí? Incendios, sequías, inundaciones y contaminación acaparan los títulos de la prensa como acontecimientos puntuales, sin conexión entre sí, o apenas alguna mención sobre alguna causa superficial y descontextualizada. Quienes siguen de cerca el tema gritan y a viva voz que algo hay que hacer. Y es cierto, no hay mucha vuelta. Sin embargo, la cuestión tiene aristas no del todo verde ni tan limpio como parece, porque detrás de muchos discursos de tinte ecológico
hay intereses, hay poder y mucho dinero en juego. Los países más ricos, los países centrales, hablan de la transición energética, de dejar atrás el petróleo y pasarse a energías renovables. En tanto siguen consumiendo los recursos del sur global, de los países más vulnerables. Y piden que seamos sustentables, pero ellos ya se desarrollaron, quemando todo lo que encontraron en su camino colonizador. Y ahora, cuando es necesario realmente cambiar las reglas, nos piden que sigamos su modelo. Aunque eso nos cueste a nosotros empleos, industrias y mucha, pero mucha soberanía. Queda picando entonces la pregunta de quién pone el cuerpo y quién pone las condiciones. De eso vamos a tratar de hablar hoy con nuestra invitada. Virtuoso, todo es una ola curva con un camino sinuoso. Fluye como el ciclo de agua, como diseño evaporando tus lamentos. Pensaba, hay lugares en los que el cuidado del medio ambiente es admirable, hasta con la basura. Después a lo largo del programa voy a contar, como intro de algunas preguntas que tenemos para hacerle a nuestra invitada, algunas anécdotas de las que pude conocer, cómo es el tratamiento de la basura, pero cómo obligan a la responsabilidad a los ciudadanos en algunos lugares, ¿no? Con castigos que son muy bravos, donde el castigo naturalmente termina obligando al cuidado definitivo de ahí en adelante, ¿no? Pero antes que nada, siempre hablamos de agenda verde, hablamos del cuidado de la naturaleza y a veces no tenemos muy claro de qué se trata. Nosotros vamos a conversar con Candela Moffat. Nos gusta mucho entrevistarla. Ella es economista, es especialista en agenda verde. Y la primera pregunta, gracias por venir, Cande. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es la agenda verde? Si tuvieras que hacer docencia y explicar con las palabras coloquiales de un bar, ¿no? Bueno, se podría decir que la agenda verde es todo lo que implica acción climática para enfrentar lo que nosotros denominamos la crisis climática. Y esto no es novedad, no es nuevo, sino hoy mismo se está celebrando lo que se llama la Convención de las Partes contra la crisis climática de la ONU. O sea que son, como dijiste, de la vuelta a todo el mundo, son todos los integrantes de la ONU y es la versión número 30. Se hace una por año, así que este es un problema que al menos 3 décadas ya se viene hablando internacionalmente y ya se ha llegado a varios acuerdos que han firmado las partes involucradas. En el 2015 hubo un acuerdo muy importante, se llama el Acuerdo de París, donde los países tuvieron un montón de puntos en común y uno de ellos era justamente cómo se iba a financiar todo lo que hablamos cuando hablamos de ¿Eso tiene que ver con la Agenda climática. 2030? Que digamos que estableció un destino o una meta. Bueno, la meta es un poco ambiciosa, es como dijiste, reducir las emisiones de dióxido de carbono a 0 en el 2050. Uno piensa en países muy importantes que no han querido firmar algunos acuerdos, ¿no? Y son países sumamente poderosos. Sí, justo creo que estás hablando de la ejemplo, mismísima potencia mundial. Claro. Estados Unidos ha firmado el Acuerdo de París. Sí. Lo que se está intentando ahora es que no retrocedan en esos acuerdos que ya han firmado y que se hagan responsables del financiamiento que corresponde. Si querés nos adentramos un poco más en lo que hablamos cuando decimos acción climática. Tenemos 3 ejes importantes cuando hablamos de esto. Una es la mitigación, que era lo que te referías vos, Larry, a bajar las emisiones de dióxido de carbono, que son lo que están afectando la atmósfera, para que el daño que se ha hecho sea el menor posible. Este daño está hecho, no se puede retroceder. Lo que se puede hacer es disminuir la aceleración con la que se está haciendo. Eso es lo que se le pide a los países, a todos los países, que puedan hacer esta transición energética. Ahora, en el cambio climático no solo incluye la conservación, sino también la forma de explotar los recursos naturales, ¿no? Que eso cambia, de algún modo, la convivencia del hombre con el medio ambiente. Sí, por supuesto. No solamente cambia el clima, sino cambia también la forma de producción.
Cuando vos tenés inundaciones en una ciudad que la montaste para producir algo, estás afectando los intereses económicos. Por eso digo, y lo dije al principio, con algunas palabras más coloquiales, hay muchos intereses en juego con esto. Y hay cuestiones de poder. A ver, por darte un ejemplo, hoy asumía, este fin de semana asumió en Bolivia el nuevo presidente y ya está de alguna manera cambiando el eje de la explotación del litio. Sí, ¿Sí? sí, sí, Es sí. decir, ya tienen la Argentina que lo está por regalar con Milei, iba a decir con Macri. Empezó También con Macri. empezó Empezó el con regalo. Macri. Chile por ahí está ahora también, se presenta, va a haber elecciones en este mes en Chile, y ese triángulo que era Chile, Argentina, Bolivia, de litio, va a cambiar de dueño, o por lo menos del manejo. Estados Unidos va a tener el manejo. Eso implica poder, implica No, por un supuesto. debate de poder, de dominio, de colonización. Es decir, hay una cosa muy imbrincada acá que no nos damos cuenta, ¿no? No es solamente evitar que haya inundaciones y lluvias en donde no debe haberlo. No, por supuesto que no, y te voy a agregar un dato, que es que de las emisiones excesivas de dióxido de carbono, el 92%, ¿sabés quién es responsable? Lo que nosotros decimos el norte global, las potencias mundiales. Entonces, por más de que hay un concepto que se llama responsabilidades compartidas pero diferenciadas, todos somos responsables del cambio climático, pero de forma diferente. No es lo mismo lo que emite Estados Unidos a lo que emitimos nosotros. Y aun si tuviéramos toda la voluntad del mundo, sacando todos los problemas de soberanía que los hay, que podemos adentrarnos en esto, no reduciríamos completamente o no haríamos un impacto suficiente en las medidas de mitigación. De hecho, lo que el sur global exige es que se pueda invertir más en medidas de adaptación. ¿Qué son medidas de adaptación? Son, entendiendo que el cambio climático es una realidad, vos te tenés que preparar a las inundaciones, a las sequías, a todos esos eventos extraordinarios, extremos, que generan mucho daño en las economías, justamente. De hecho, si bien vamos a tener un vuelo internacional, yo me traje un datito de las sequías del 2023, si se acuerdan. Dale. Acá en Argentina, Sí. nosotros perdimos solamente en una sequía 17.000 millones de dólares, que es lo mismo que le pagamos al FMI ese año. Pensaba Porque está muy bueno esto de ponerlo en contexto. Porque Totalmente. uno dice, tenemos pérdidas o tenemos ganancias, pero ¿en virtud de qué? En este caso fue el Fondo Monetario, del cual y te dependemos. digo una más. Las sequías, que como dije al principio, no es solamente un problema de hace 5 años, desde el 2003 para acá se perdieron por las sequías 70.000 millones de dólares, que es el total de la deuda externa, con el Fondo con Monetario. el Fondo Es Monetario. impresionante, porque pensaba en el tema de las energías también, y por un lado se habla de las energías renovables, pero por otro lado se sigue investigando las nuevas plataformas petroleras, se sigue explotando, hay un montón de tecnología todavía dispuesta, que no está ociosa, que tiene mucha capacidad de extracción, de fracking, que todo el mundo sabe, o todo el mundo, por ahí todo el mundo sabe, pero no todo el mundo reconoce el daño que está generando, ¿no? Entonces, Sí. Es muy difícil. Por otra parte, tampoco se termina de conocer muy bien qué daño pueden llegar a ocasionar o cómo se balancean determinadas energías renovables, ¿no? Pensaba, bueno, el tema de los autos eléctricos también tienen su contraparte, me parece, ¿no? Sí, con lo que decías, me detengo con el tema del petróleo, del Sí. fracking. Hay un problema también con el litio. Hay un problema que nosotros tenemos que vincularnos, que es que el sur global, nosotros, los países en desarrollo, tenemos 2 crisis. Muchas más, pero nos vamos a entrar en esto. La crisis climática y la crisis de deuda. Claro. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque la crisis de deuda nos hace dependientes de los pagos de intereses, dependientes de las divisas,
y nos hace recurrir a justamente modelos extractivistas. Los recursos naturales para pagar esas deudas o para hacernos cargo de que esa tal deuda. vez podríamos tomarnos un tiempo para desarrollar las industrias alrededor de esas áreas que son tan dañinas para el ambiente, pero que, como decías vos, generan empleo, generan industria. Bueno, ahí te voy a hacer una pequeña aclaración que no es pequeña, que es enorme. Vos dijiste Estados Unidos, por supuesto, es uno de los que más emite. Nosotros miramos con mucha, digamos, con mucho orgullo el desarrollo chino. Estamos todo el tiempo hablando del desarrollo chino, que nos parece bárbaro porque, bueno, está planificado, una economía que no es capitalista in extremum, pero tampoco firmó el acuerdo. Es decir, China sigue produciendo gases, tiene una gran producción, está es decir, volviéndose autónoma del mundo, generando un polo de poder importante, pero ha dejado en segundo plano la cuestión de la conservación digamos, del circuito ecológico. Nosotros también podríamos pensar en eso, decir, bueno, a ver, nos cuesta el fracking en la cordillera, pero eso va a producir más petróleo, vamos a poder exportar y hacernos cargo de las deudas. Es un juego muy peligroso todo eso. Es un juego muy peligroso, sin duda, y los costos los pagamos nosotros, obviamente, porque hoy no se está desarrollando el fracking, por ejemplo, la minería, los grandes capitales se van al extranjero. Nos queda una parte muy pequeña a nosotros. ¿Por qué? Porque en el ciclo predador, que es la deuda y la dependencia de la deuda, vos necesitas esas divisas rápido, no te importan las condiciones, no te importa el largo plazo, te importa en este momento pagar los intereses de deuda, lo cual te genera esas malas matrices primarizadas, matrices económicas, que solo te llevan a reproducir esos sistemas extractivistas y ni siquiera te desarrollás como país. Claro, no, seguro, inclusive seguro. Con la entrega de empresas que finalmente les permite retirar toda la ganancia y todo, ya lo hemos vivido, lo venimos viviendo desde hace muchos años. Con las mineras es muy claro eso, no pagan impuestos, exportan todo y nos dejan daños terribles, aguas arceniosas. Yo te quiero hacer una aclaración. Dale. Que vos lo dijiste, voy a entender en términos más reales, que China no ha firmado el acuerdo, lo ha firmado el Acuerdo de París. ¿Y por qué es importante? Porque los países se han comprometido, año a año, se comprometen a redoblar sus apuestas en mitigación, en reducción de emisiones, y no cumplen después con esas apuestas. Entonces hay que reafirmar esa necesidad, esa responsabilidad que tiene. Justo China es un caso paradigmático porque se está discutiendo si es el subglobal, si no es el subglobal. Claro. Hay un argumento de que las emisiones no se generaron en 10 años, en 30 años, sino desde el inicio del capitalismo, desde el inicio de la revolución industrial. Claro, eso está claro. Entonces, como China no, si bien hoy es uno de los que más emite, el acumulado a través de los tiempos no es menor, claro, está claro. Y eso me lleva a un argumento que se está discutiendo mucho ahora, se lleva a la COP, que es que el sur global, a pesar de tener una crisis de deuda, una crisis financiera, es acreedor ambiental del mundo. El norte global es deudor. Nos deben por toda esa emisión que tuvieron, que fue la razón por la cual se industrializaron, se desarrollaron. Pero yo siempre digo que se industrializaron a cuenta de... Europa tiene un estándar de vida muy superior al nuestro, del sur global, pero lo hizo a cuenta de... Exacto. Hace poco, ahora un par de meses, estaba mirando una película en Netflix y trataba de Amberes, la ciudad de los diamantes en Bélgica. Y me llamaba la atención cuando empezaba la película que los mismos molinos de energía eólica estaban dentro de la ciudad, tenían molinos dentro de la ciudad. Y yo poco después tuve ocasión de viajar. Y la cantidad de energía eólica que hay en cualquier lugar, que aquí, por ejemplo, vos lo ves en muchos lugares del país, vas por cualquier ruta y ves, pero a mí me da la impresión de que había mucho más, a pesar de la menor disposición de espacio que tienen, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque le están privilegiando mucho. Hay puntos de carga de energía para los vehículos, por ejemplo, que los tenés en algunos lugares en las calles como si fueran parquímetros, y cada parquímetro te otorga energía para 2 autos, o sea que se estacionan los autos ahí y los enchufás directamente. Bueno, a raíz de eso quiero hacer una pregunta, me parece interesante la observación.
producir cada aspa de esos molinos también tiene un costo ambiental importante. Lo mismo, voy a hacer la misma analogía, con los automóviles eléctricos, porque producir las baterías también tiene un costo ambiental importante. ¿Quién paga ese costo ambiental? A mí me parece que el sur global lo está pagando, no sé por qué. Sí, seguro que sí. De hecho, hay... No me quiero ir por las ramas porque quiero dar una devolución a eso. ¿Sí? Hay todo un sistema que se llama mercados de carbono, en los que el gobierno hoy de Milei puede ir a la COP, van a ir una delegación a la COP, solamente para mostrar cosas que hicieron el sector científico y otros gobiernos por unas cuestiones de los planes de adaptación y todo eso. Y una de las cosas que quieren instalar son esto de los mercados de carbono, que son que yo como una empresa compro la reducción de emisiones que hiciste vos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si vos reforestaste una parte de tus bosques, yo, que soy una empresa que tiene mucha contaminación, compro esa reducción en un bono de carbono y digo que yo hice una reducción de emisiones yo. Entonces ahí se genera esa cuestión de Increíble. quién está pagando el costo de la reducción. O sea que vos podés dañar el medio ambiente, todo lo que quieras, total después la demostración la haces porque compraste un excedente de... Es una mercantilización de... Una locura. Del déficit ambiental. Ecológico. Y claro. Yo quería hablar de otra cosa también que decías con los autos eléctricos, los molinos. Cuando se habla de acción climática, en general siempre se está hablando de mitigación. Y nosotros, como el Sur Global, necesitamos mitigación porque necesitamos hacer una transición energética, especialmente porque es más barato a escala tener energías renovables que energías de hidrocarburos, pero necesitamos medidas de adaptación y con urgencia. Y eso no se escucha, no se invierte. De hecho, si bien es parte del Acuerdo de París la necesidad de las medidas de adaptación, solamente el 5% de todos los flujos de capital que se hicieron en el año del 24 fueron a medidas de adaptación. Y les pregunto por qué creen que es eso, yo les pregunto a ustedes. ¿No? ¿Por qué puede ser que una empresa, una medida de adaptación, por ejemplo, son las obras hídricas, para que no nos inundemos? ¿Por qué preferiría hacer una empresa de autos eléctricos a una obra hídrica? O por ejemplo, otra medida de adaptación son los puntos de hidratación que se hacen en los días de calor extremo, que se le entrega botellas de agua a la gente para que no se ahogue, o se hacen reforestaciones. Si lo tengo que ver desde el punto de vista capitalista, tengo que decir que hay un costo-beneficio ahí que está escondido y que no lo vemos. Exactamente. Las medidas de mitigación en general tienen grandes ganancias asociadas a invertir en medidas de adaptación. Yo cuando tengo una empresa de autos eléctricos, obviamente que me voy a llenar de guita. También, si pongo energía renovable, también probablemente pueda llenarme de mucho dinero. No es lo mismo cuando hago una represa o alguna obra hídrica que pueda ayudar en mucha más medida a la población que lo que podría hacer los autos eléctricos. Entonces, en el Sur Global lo que estamos reclamando ya a todos estos países, al norte global, que han acordado que la crisis climática es uno de los males más grandes para la humanidad, es que los flujos de capital que prometieron asegurar no solamente los movilicen, esto es, perdón por la terminología tal vez legal, pero movilizar significa que uno genera incentivos, genera perdón de impuestos, genera créditos, líneas de crédito. En vez de movilizar, los países del norte global tienen que comprometerse a provisionar. Tienen que ser fondos públicos, no fondos privados, los que vayan a la acción climática. Estamos en el horno. Estamos en el horno. No va a suceder. No. Porque nosotros necesitamos medidas de adaptación con urgencia. Bueno, teníamos 2 represas para hacer financiadas por los chinos. Disculpa, Larry. Pensaba en algo en relación a la mitigación, que de todas maneras, más allá de... Es más un formato de pregunta que una aseveración, obviamente, esto, ¿no? Que cuando uno piensa en energía solar o energía eólica, más allá de los contratiempos a nivel climático que puedan llegar a ofrecer, siempre van a ser menos nocivos que el combustible, ¿no? El combustible fósil. ¿no? Sí. Que en ese sentido, es verdad, no es perfecto por ahí el uso del litio o las consecuencias de la extracción del litio,
pero me parece que sigue siendo aún menos nocivo, por lo menos hasta que aparezcan otras cosas. No, por supuesto. Yo disciplinarmente no me atrevería a hablar de la justificación científica detrás de eso. Se lo dejo a mis colegas meteorólogos, físicos, los ingenieros, pero hay muchos estudios científicos que verifican eso. Las acciones de mitigación, que son esas, son muy necesarias, son extremadamente necesarias. El tema es que nosotros, con nuestra crisis de deuda, ni siquiera podemos financiar las medidas de adaptación que van a impedir que sigamos teniendo daños y perjuicios a nuestras economías. Entonces, las medidas de mitigación, que son a un bienestar global, nos quedan muy lejos. El norte global tiene que hacerlas. Se convierte en un círculo dañino, porque si no podés producir, estás dañando el medio ambiente, en definitiva te estás condenando a la muerte en vida, ¿no? ¿Querés dejar una pregunta para después de la pausa? Sí, pero voy a dejar una pregunta que tiene que ver con la producción de energía nuclear. Yo tengo ahí una gran duda, más allá de los robos que el norte hace al sur, caso que hemos nombrado aquí en Níger. Níger no tiene energía eléctrica, pero tiene mucho uranio. Y la que tiene energía eléctrica producida atómica es Francia. Que es la invasora ahí en África, ¿no? Tiene 7 las que más bases de energía atómica tiene. Exactamente, el país que más bases. Exactamente, por habitante. 7 seguros son con uranio extraído de Níger, mientras Níger no tiene llave de luz. Entonces digo, bueno, eso me queda la duda si es energía limpia, si es energía piola en términos de beneficio, costo-beneficio ambiental, ¿no? Costo-beneficio material. El material ya lo vemos. Me queda esa duda para después de la pausa. Y también después de la pausa vamos a seguir conversando con Candela Moffat, economista, especialista en Agenda Verde, y nos va a contar también, vamos a meternos también en un par de temas más, además de Larry, que es el tema de la alimentación, tremendamente clave en todo esto, y el tema de la basura, ¿no? Es también absolutamente clave, nomás, ¿no? Porque ya habló de árboles, plantas, y la desertificación de los terrenos. Y si después de hacer pomada en la Amazonia, si plantamos nuevos árboles, ¿rescatamos la cosa o no? El balance no da. Lo hablamos después de la pausa. Pensaba aparte, y es un tema que seguramente vamos a abordar, lo que es el tema de la alimentación, los desechos y la soberanía alimentaria. Agarrar la agenda, ¿no? Dentro de 6-7 meses la volvemos a invitar, porque no vamos a agotar el tema hoy, ¿eh? No, seguramente. Vamos a la pausa, enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas.
Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. el poeta es eterno. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Podés vivir en el paraíso. Podés estar en el paraíso. Y no darte cuenta, y no darte cuenta, y no darte cuenta a tiempo. Bien, seguimos acá. ¿Cómo es vivir en el paraíso? Ya nos fuimos al paraíso, ¿no? mirá vos. ¿Cómo es vivir en el paraíso? Bueno, es como el infierno. ¿Sí? Sí. No. Es una creencia nada más. Esto no me lo enseñaron en la facultad mía. Ah, bueno, pero el infierno y el paraíso es la misma cosa, ¿sí? Vos te ponés del lado que quieras, ¿viste? Claro, la derecha se claro. pone de un lado, que es el infierno, nosotros nos ponemos el paraíso. Pero ya te expliqué que Rubén Dri una vez aquí, en estos micrófonos, me dijo que la analogía esta, ¿no? Cuando estábamos en el paraíso teníamos todo a la mano, solamente extender y teníamos la comida, nos proveía de todo. Alguien se mandó un pecado y ¿cuál fue la condena? Ir a laburar.
Claro. El laburo es una condena. Bueno, esto nos está pasando con el digamos, el equilibrio climático, ¿no? Hablabas, Larry, de la energía nuclear. Sí. Habías dejado ahí pendiente para Candela. Yo tengo la duda, porque en realidad, si vos tenés un elemento natural como puede ser el uranio, y te produce una energía potente, porque realmente es potente. Nosotros aquí desarrollamos energía micro centrales nucleares que, bueno, el gobierno trata de abandonarlo, pero es una cosa muy interesante. Es energía limpia, es energía difícil de manejar, es peligrosa. En el balance, en el debe y el haber, ¿cómo ubicamos la energía nuclear? No, definitivamente hay que invertir en energía nuclear en nuestro país porque tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos muchísimas capacidades técnicas, tenemos muchísima tradición científica al respecto y como muchas otras cosas, el problema suele ser de la falta de intervención estatal en el tema por lo que dijiste, requiere una inversión muy grande, es una economía de escala y necesita regulaciones muy estrictas, muy precisas. Y hay intereses globales que impiden el avance del desarrollo de energía nuclear en nuestro país y en muchos otros países, obviamente. Pero ¿por qué, por ejemplo, quizá un poco me voy del tema, pero ¿por qué puntualmente a los gobiernos de derecha lo hizo Macri, lo está haciendo muy crudamente Milei, proyectos que son ejemplos como el CAREM, el proyecto son pequeños, digo, son grandes, ¿no? Pero pequeñas usinas que pueden abastecer ciudades chicas, ¿no? Con energía. Y que es una solución interesantísima para un montón de lugares dentro de nuestro país, pero ¿por qué siempre son los gobiernos de derecha los que lo destruyen? Bueno, porque tienen vocación de colonia. Tal vez los jefes no son los pueblos soberanos, las personas que los votan, sino los países con otros poderes. Los países centrales, los países centrales, los países del norte global, Estados Unidos. Yo, si soy un empleado de Estados Unidos, necesito tener una economía primarizada en mi país, en Argentina. No le sirve de nada a Estados Unidos que nosotros podamos tener una industria desarrollada de energía limpia, porque ellos tienen que ser los que compran esas materias primas a precios bajos para ellos poder tratarlas y vendérnoslas. Y después te venden la basura también, porque eso también ha surgido, ¿no? Que hemos comprado basura, no sé si ahora estamos comprando. Es curioso. La energía hidroeléctrica, a mí me parece una solución repiola. ¿Te gusta la energía hidroeléctrica? Sí, porque combinás lo natural, digamos, ¿no? La fuerza de la naturaleza con la producción de lo que necesitas. No sé cuán eficiente es en el costo, digamos, entre la inversión y digamos, el producto final, que es la electricidad. Que dicho sea de paso, te pregunto a vos, se lo he preguntado a técnicos y nunca me lo han sabido responder. Bueno, vamos ¿Cuánto a ver. es el costo? ¿Cuánto es el costo de producir energía? Nadie te dice, nadie tiene el costo de energía para poder decir, bueno, ¿estoy pagando mucho o estoy pagando poco de energía? ¿Sabes que lo busqué antes de venir, pero no me lo anoté porque dije, es una pregunta tan específica que jamás me la podrían hacer? Sí, bueno. No, sabes que nosotros hay una chica, muchas veces lo hemos hablado, inclusive con gremialistas especializados, con diferentes personajes, con economistas, y es muy difícil establecerlo porque hay una negativa por parte de algunas de las empresas que intervienen o de los sectores que intervienen por la división de la producción, el transporte y la distribución, donde te niegan costos porque no quieren mostrar cuánto ganan. No, o sea, los libros contables de las empresas son el secreto mejor guardado. Claro, si yo pudiera tener un superpoder es ese, leer cuánto sale eso, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Pero volviendo a lo que decías de la represa y eso, creo que es un lindo momento para hablar de lo que nosotros en Latinoamérica
y en Argentina llamamos el ambientalismo popular, de que nosotros necesitamos soluciones a la crisis climática que integren a la gente y que esté pensado humanitariamente desde las personas y que no sean solamente lo más eficiente o lo más redituable en términos económicos, sino lo más, si quieren esos términos, eficiente para la población y para la soberanía de los países, respetando las culturas. Hay muchos problemas ambientales que terminan en la erosión de las identidades, la contaminación de los ríos, de las riberas. Bueno, ahí tenés el sudeste asiático que presenta digamos, un contraste bastante importante. Un desarrollo industrial, en camino, y, por ejemplo, una gran contaminación. Mirás el Ganges en la India y está contracontaminado. Hablamos la otra vez de Pakistán, también hay una gran contaminación. Y bueno, eso, como vos decís, erosiona cultura, erosiona identidad, y es muy difícil en esos países competir con el costo laboral, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se pone en juego cuando hablamos de desarrollo económico. Pero volviendo al tema del equilibrio ecológico, ¿cuáles son los cambios más graves que están ocurriendo hoy en el planeta? Tomémoslo así, porque de alguna manera... sigue siendo el mismo. Las emisiones de dióxido de carbono están aumentando. No se ha podido... El famoso agujero de ozono que dicen que a veces se reduce, a veces se amplía... Yo creo que nunca se reduce. No, por supuesto que no. Es lo que hablábamos al principio, el daño está hecho, no se puede retroceder en ese sentido. Lo único que se puede hacer, y es muy urgente que lo hagamos, y es un problema porque se han retrocedido en acuerdos internacionales muy importantes, es mitigar esas emisiones para llegar realmente al 2050 a una emisión cero, emisión neta de carbono, que estamos muy lejos y cada vez estamos más lejos. Hay un compromiso que entregan los países cada 5 años a la COP, que se llama NDC, que es el compromiso nacionalmente determinado para disminuir sus emisiones. Y en teoría deberían ser más ambiciosos cada vez, o sea, yo voy a reducir más y más y más y más estas emisiones, y cada año estamos viendo más países que son menos ambiciosos, que se comprometen a menos reducción de emisiones, y ese es el problema central para todos, porque la crisis climática nos está pegando, y nos está pegando mucho más a nosotros desde el sur global, que no tenemos las capacidades para recuperarnos después. Eso te iba a preguntar, si tuvieses un ejemplo de país que su ciclo virtuoso con la naturaleza o con el clima puedas poner como ejemplo. Yo tengo acá unos países, claro, volvemos al primer mundo, a ellos que los recursos no los tienen ellos, se los sacan a otros. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Reino Unido, y por ahí Austria, Suiza, Luxemburgo. El Luxemburgo no lo quiero ni nombrar porque es insignificante, pero digo, en el balance estos países parecen estar avanzados en esa ecuación del ecosistema. ¿Podrías establecer cuál es el círculo virtuoso? ¿Algún país que tenga un círculo virtuoso destacable? No. ¿Por qué? Porque los países que me mencionaste... especialmente me resuena Gran Bretaña, la cuna de la industrialización, del capitalismo, de la revolución industrial. No es virtuoso ese círculo porque le falta una parte muy importante, que es la movilización y la provisión de recursos financieros a el sur global que no están pagando su deuda ambiental. Entonces vos me decís, ¿se genera un equilibrio? Y si vos ves de Europa para arriba, sí se genera ese equilibrio, pero de Europa para abajo todavía estamos en desequilibrio, todavía nos deben a nosotros. Entonces, esas acciones climáticas que están haciendo, que se ha avanzado mucho, están obviando una parte muy importante de la ecuación, que es su deuda con los países del sur global, que están pagando esos costos. Si vos ves en el mundo, seguimos pagando los costos de la crisis climática nosotros, y mucho más, porque a nosotros nos cuesta mucho más reconstruir, por ejemplo, Bahía Blanca, de lo que le puede costar a Finlandia o a Gran Bretaña. Eso también me lleva, si me permiten, a otro consenso internacional que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños frente a la crisis climática.
que es una demanda de hace muchos años del sur global, que finalmente se consensuó hace 2 COPs, en la COP 28, que es que los países se comprometen del norte global a contribuir a un fondo de pérdidas y daños para cuando ocurran los eventos catastróficos meteorológicos o de otra índole, puedan acudir a ese fondo los países que lo necesitan. Y ese fondo, porque a mí me gustan los números y las comparaciones, Estados Unidos, que tiene muchísimo dinero, como todos sabemos, y se ha beneficiado muchísimo, ha aportado 16 millones de dólares, que es equivalente a 5 horas de asistencia militar en la guerra de Ucrania. No, qué increíble, qué increíble. Entonces, bueno, eso es que tiene mucho dinero en Estados Unidos, yo lo pongo en duda. Tiene la maquinita de ese dinero. Bueno, no sé ahora, si responde. ¿qué es el dinero, no? Claro, ahora el tiempo que nos queda para que termine el programa creo que indica que por ahí no van a pasar 6 meses hasta que vengas otra vez. Pero aunque sea tangencialmente, me gustaría abordar un ratito el tema de la alimentación y si es posible también de los desechos, ¿no? Claro. Porque me parece que es clave en todo esto. El tema del tratamiento de la basura me parece que es importantísimo. Sí, sí. Bueno, ahí entra mucho en juego el ambientalismo popular, porque nosotros tenemos una demanda sobre la soberanía alimentaria, que es que hoy el consumo de ultraprocesados en el mundo, o sea, que tenemos un vuelo más internacional, es cada vez más agraviante, cada vez más presente, y es muy caro para las familias acceder a productos frescos, orgánicos, sin contaminantes, sin pesticidas, sin veneno, básicamente. Y eso ha impactado en la salud de las personas, las tasas de obesidad. Mire, me sonrío. Porque tiene que ver, él bajó 30 kilos, yo bajé 17, y tiene que ver con el menor consumo de ultraprocesados, y sacar la harina, por ejemplo, entre otras cosas, pero genera, mirá, vos fíjate, mirá la cadena, ¿no? Porque llegamos a la salud, y la salud tiene un costo para el Estado muy enorme. Total. Cuando se abandona la salud, es lo que está pasando en Argentina, pero ¿no? pensaba también en la economía, ¿no? Porque los especialistas en soberanía alimentaria, por ejemplo, te hablan de la importancia de la producción cerca de los lugares de consumo, ¿no? Que una lechuga no puede viajar 1000 kilómetros para ser consumida, por ejemplo. Exacto. No, es un problema logístico muy importante que además encarece la cadena de producción. O sea, vos la comida que nos lleva a nosotros, el tomate que nos lleva, tuvo que pasar por muchas manos. Y todas esas manos cobran su parte. La intermediación, la distancia, es todo la logística. Y al final del día, aun si fueran muy filántropos todos esos actores y no cobraran esos grandes intereses que cobran, llega en mal estado esa comida, ¿no? No es una comida que puede ser consumida, o puede ser consumido en una calidad más baja, que tal vez vos terminás prefiriendo comprarte un paquete de galletitas porque la manzana te vino toda picada. Sí, o también en algunos casos también han pagado frigoríficos, ¿no? Sí, digamos, pues no salen de la planta directamente al procesamiento y al consumidor. Bueno, sí, la acumulación, ¿no? La acumulación y conservación que en general, sí. Pero bueno, es todo un círculo. Vos fíjate las implicancias que tiene, ¿no? Porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con un montón de cosas, con la industria, con la producción, con la forma de. Bueno, quiere decir que quien va a llevar la delantera, digamos, desde el punto de vista de poder económico, es aquel que pueda prever los cambios climáticos y producir en función de esos cambios, porque no nos queda otra. Si es irreversible el cambio, lo único que nos queda es planificar sobre ese daño ya acumulado y tratar de mirar para adelante. Te agregaría algo más, Larry. Digamos, yo no sé si será que los empresarios de algunos países son buenos y los de otros países son malos. Me inclino más a pensar que son tan turros en un lugar como en otro, pero lo que hay son estados que los controlan, porque, no sé, hemos vivido la experiencia de las pasteras, por ejemplo, que no hacen en Finlandia lo que querían hacer aquí, ¿no? O empresas multinacionales que tienen determinados márgenes de rentabilidad en Europa y las mismas empresas tienen márgenes de rentabilidad muchísimo más grandes acá, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente tampoco es el mismo.
y la sal y los conservantes en las comidas que producen tampoco es la misma, ¿no? O sea, me parece que hay un tema de control empresario, ¿no? Sí, nosotros cuando hablamos de la exigencia a los estados de provisionar fondos públicos es justamente por eso, porque entendemos que no hay incentivos posibles para los fondos privados de generar las medidas que vos estás diciendo, de prevenir los daños. Esas son medidas de adaptación de nuestras ciudades, de nuestros países ante el cambio climático y la crisis. Saber que van a venir esos impactos y prepararse para esos impactos es adaptarse al cambio climático. Y para eso se necesitan muchos recursos y los estados tienen que proveer esos recursos de forma pública. Porque las empresas, no voy a hacer ningún juicio de valor, pero es la regla básica del capitalismo. Uno tiene que recaudar más de lo que gasta. Pero bueno, es cierto lo que decís, sin embargo hay opciones a eso. China es un ejemplo que hay que mirar de cerca. No digo tener una mirada... Siempre hay que mirar a China de cerca. No, pero digo, no hay que tener una mirada indulgente tampoco, ¿no? Si no es que son los capos digamos, de la bondad. Pero es una forma de adaptación del formato capitalista que puede, digamos, conducirnos a cierto equilibrio. Sé que tenés un último tema musical para la jornada. Ideal para esta conversación, me llama Apocalíptico. Uf. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 被自己淹没，云彩重重坠落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木只吐出废气，当树木只吐出废气，世界末日我们仍在这里，世界末日我们仍在。 Cuando ya no quede casi nada y el día nos regala. Voz desconocida. Sí, Residentes, ¿no? De Calle 13. Hermoso tema, se llama Apocalíptico, es largo, no nos dan los tiempos como para pasar los temas completos, vamos a ¿no? Pero reconocérselo, Calle 13. Sí. Nos acompaña muchas veces en este programa porque tienen mucha creatividad y abordan temas que muchas veces nosotros tocamos. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la guerra que un par de veces bueno, yo en el otro ¿no? programa que hago aquí tengo la música de Calle 13 como cortina musical. Mira vos. Bueno, Candela, vamos llegando casi al final y quisiera preguntarte si nos olvidamos de alguna pregunta, de que sea destacable, digamos, para este primer acercamiento, porque este es el primer acercamiento que tenemos a este tema, vamos a tenerlo nuevamente en unos meses, seguro te vamos a volver a convocar, pero me parece importante dejar un mensaje que traduzca todo esto que está en los medios, parcializado, comercializado, una mirada interesada de la prensa. De hecho, hoy estaba escuchando que Manzano, a quien conocemos mucho, se ha apropiado casi de todas las empresas que tienen que ver con la energía en el país, lo cual estamos hablando de intereses que van en contra de lo que pretenderíamos como equilibrio ecológico, como adaptación del ser humano al entorno, algo que se estudia en antropología histórica y que en este momento estamos en falla absoluta, ¿no? Estamos haciendo pomada en nuestro hábitat, ¿no? Inclusive el Papa Francisco lo había dicho, ¿no? Cuidar el hábitat, cuidar nuestra casa. La casa común. Digo, hay una preocupación sincera de muchos grupos que no tienen acceso o no tienen poder para limitar esta destrucción. Entonces digo, bueno, nos quedan muchas preguntas y hay que unir todo esto. ¿Cómo lo sintetizarías desde tu especialización, desde tu preocupación, digamos, profesional?
Bueno, primero hay que entender que la crisis climática, la agenda verde, como dicen, tal vez por muchos años se pensó que era una cuestión filántropa, de asistencialismo, de una cosa linda, de salvar a los animales, que mira, yo soy vegetariana, me encanta salvar a los animales, las tortuguitas que se ahogan. Pero la cuestión climática es mucho más grande, es una cuestión que atraviesa lo social, lo político, lo territorial y lo económico. Es un problema económico muy grande en nuestras sociedades y como tal lo que necesitamos son pueblos soberanos que puedan enfrentar los intereses que van en contra de nuestros pueblos soberanos y poder demandar que la crisis climática se solucione o se empiece a abordar en una mirada que entienda que los acreedores ambientales somos nosotros y que el norte global tiene una deuda. Y en ese sentido también hay que entender que la policrisis en la que estamos viviendo y la crisis de deuda también es un problema climático porque nos impide hacer todas las medidas de adaptación, de mitigación y nos impide tener acceso al fondo de pérdidas y daños que necesitamos. Entonces hay que seguir reclamando, hay que obviamente organizarse y poder tener representaciones en los estados que puedan llevar la agenda ambiental, entendiendo que es una cuestión de soberanía, que no es una cuestión de el norte, no es una cuestión que nos es ajena, que tal vez muchas veces uno en el imaginario piensa en estos países, en Finlandia, que no se tira un papelito de basura al piso. Bueno, la cuestión ambiental también nos toca a nosotros y también tenemos muchas personas que son la vanguardia en las discusiones ambientales acá en nuestro territorio. ¿Empezarías por la educación? Aparte, a veces queda como en un segundo plano ante las urgencias de hambre, ¿no? U otras urgencias de vivienda. Por supuesto. ¿Empezarías con la educación, digamos, a los niveles más, digamos, más bajos, digamos, primaria, es decir, trabajo muy, muy de concientización? No, por supuesto, o sea, es una cuestión transversal y yo creo que la educación es transversal. No hay problemática que aqueje a nuestros países, a nuestras naciones, que no necesite de la pata de la educación. También lo pienso en las cuestiones de género, las cuestiones de diversidad, las cuestiones raciales, todo necesita de la educación. Y obviamente la cuestión climática tiene que ser un eje de la educación. Nosotros en las acciones climáticas siempre tienen su pata de educación ambiental, que pueda transmitirse todo esto, enseñarlo, hablarlo, así que también les agradezco el espacio porque es muy importante que podamos seguir. Vas a tener otro espacio seguro dentro de unos meses. Trayéndolo. Nos tenemos que ir. Bueno. Voy a traer un tema que se llama Nos tenemos que ir para despedirnos. Sos muy acorde con los temas. Nosotros, yo quiero dos cosas. Quiero primero agradecer a Diego Hurtado, que fue quien me contactó con ella, una serendipia, como se dice, sí, un descubrimiento positivo, y me aclaró, es muy joven, está muy imbuida en el tema, vas a tener una respuesta maravillosa, y es cierto, tuvimos una respuesta maravillosa. Muchas gracias. Candela Moffat, además de, el gran recuerdo de tu abuelo, no solamente, ¿no? del gran Alfredo Moffat. Seguramente muchos de los que están escuchando o viendo este programa lo deben recordar. Y bueno, Candela es una de las nietas de Alfredo. Gracias a todos los oyentes, televidentes que estuvieron ahí del otro lado, gracias a los que van a estar a través de la radio pública y la tele pública de Marcos Paz, de RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, a través de la 97.5 y del canal de YouTube, y a los oyentes que están a través de Pista Urbana. Gracias Lucas Loza, gracias Radio Caput, Larry Levy. Hugo Gullman, 7 días menos una hora. Menos una donde hora. Nos esté porque viendo si no o llegan escuchando. tarde. Dale, sí. Y Candela, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, nos vemos la semana que viene. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles.
Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas.